Alberto González. El tema es superbacterias, cómo se han generado y cómo las combatimos. Ya también una hora de charla y después una serie de preguntas. Además quisiera, como muchos, después ya cerca de la hora tenemos que retirar, hacer entrega una información. Nosotros como colegio tenemos otras actividades más. Tenemos el día 3 de noviembre una jornada que se llama Una Salud. La segunda versión, que es de la jornada, el valor de la jornada, a mi gusto, es ínfimo. Pero bueno, hay poca gente que quiere participar. Para estudiantes son 7.500 pesos el valor, que incluye todo el certificado, todos los documentos y además el diploma de enfermedades zoonóticas, y que tiene que haber una charla también, una charla de la doctora Consuelo Borí de la Universidad de Chile, resistencia a antibióticos, ya ella es veterinaria. Y también tenemos una charla el día jueves 26 de octubre que se va a promocionar el día por el Facebook, que es una charla sobre ciencia e innovación dada por el vicerrector de investigación de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos González. Y la última actividad que nos queda es la charla del mes de diciembre, que también la vamos a promocionar. Para los que no nos conocen por el tema de la difusión, Colmevet Nuble en Facebook, y nosotros lo etiquetamos siempre en Ayuda a tu compañero vetero para los estudiantes que ellos ven esa plataforma. Así que espero que a alguno le interese y pueda venir a esa actividad. Entonces los dejo ahora con el doctor. Bien, buen día todavía. Gracias, Ignacio, por la invitación. La verdad que, como dijo Elia, para nosotros es bien grato venir a Chillán. No venimos mucho, pero las veces que hemos venido lo hemos pasado bien. Un poco frío esta la mañana. No estamos acostumbrados a este frío precordillerano. Bueno, el tema que conversamos con Ignacio de tratar es un poco la continuación de lo que mostró Elia. Elia le mostró obviamente la parte general de cómo se genera, ¿no es cierto?, la resistencia, cómo van emergiendo las bacterias resistentes. Y yo quiero mostrarle un poquito este término, que es un término obviamente que llama la atención, esto de superbacteria. Y cuando uno habla de superbacteria, la gente que trabajamos en el área de microbiología, claramente sabemos que se está refiriendo a bacterias que son resistentes a antibióticos y no superbacterias que podría ser cualquier otra cosa, ¿cierto? Es un término que no es nuevo, es un término que ya tiene por lo menos unos 20 años, sin embargo ha tomado mucha importancia durante los últimos años y se usó por primera vez cuando empiezan a aparecer y empieza a diseminarse Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Esa, digamos, es la primera concepción de superbacterias, es decir, bacterias que eran resistentes a muchos de los antibióticos que estaban en el arsenal terapéutico. Entonces quiero mostrarles un poco cómo se han generado, cuál es la situación que tenemos nosotros en Chile y cómo la combatimos, bien cortito porque no hay mucho que hacer. Así que solo pensar un poquito de manera. Bueno, esta es la situación que teníamos y que ella les mostró, ¿no es cierto? Esta es la misma placa que ella mostró hace, en la época, ¿no es cierto?, de esplendor de los antibióticos, donde muchas de las bacterias que estaban causando infecciones, sobre todo a nivel hospitalario, eran todavía susceptibles. Sin embargo, después de más de 70 años, o sea, ni siquiera 100 años, que uno podría decir un hito, tenemos una situación que es absolutamente diferente, absolutamente preocupante, porque para algunos casos sencillamente no hay tratamiento. Y lo que hay que hacer ahí es el buen manejo, a veces con terapias que son casi de salvataje y por hacer algo. Porque la verdad las cosas es que desde el punto de vista de los antibióticos que existen en el arsenal terapéutico para tratar esas infecciones que causan estas bacterias, no hay mucho. Entonces es una situación bastante, y por eso es que muchas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el CDC, las Naciones Unidas, el tema de resistencia fue el tema de la última reunión de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han tratado en 3 oportunidades el tema de salud. Una fue la epidemia de VIH y ahora el tema de resistencia, porque realmente la proyección es catastrófica. Yo diría que a veces un poquito alarmante, pero hay que pensar que es serio. Y ahí surgen entonces hoy día lo que llamamos las superbacterias. Entonces veamos un poco de qué se trata esto y cómo surge. Una de las cosas que primero tenemos que tener en mente
es que en este concepto de superbacteria no están todas las bacterias, sino que hay algunas que se han ido estableciendo debido justamente a su capacidad para adquirir resistencia y para persistir sobre todo en ambientes de presión selectiva como son los hospitales. Entre ellos importante Staphylococcus aureus resistente a meticilina, un tema importante no solamente en medicina humana, sino que hoy día se está viendo mucho en medicina veterinaria, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? En producción animal también es importante. Enterococos resistente a vancomicina, aquí muy importante, Enterococcus fecalis, pero también más importante porque asocia otras resistencias adicionales, Enterococcus faecium, que afortunadamente en nuestros hospitales no es un gran problema, pero sí es un tremendo desafío en hospitales europeos y de Estados Unidos. Y por eso es que está dentro de esta lista, porque ustedes comprenderán que esta lista no la hacemos nosotros, la hace el CDC o organismos que no son de nuestro país. Lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar esas listas a nuestra realidad. Y por eso es que el tema de vigilancia de la resistencia en nuestro país, en la actividad productiva, en los hospitales, es muy importante. Por supuesto, Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos, particularmente importante imipenem, meropenem. Ertapenem no tiene actividad sobre no fermentadores, así que no juega aquí un rol importante. Yo diría que Pseudomonas aeruginosa, junto con Acinetobacter y especialmente lo que llamamos hoy día el complejo Acinetobacter baumannii, que son como 5 especies, que son indistinguibles por método fenotípico, pero las llamamos en general todas como complejo Acinetobacter baumannii, son el problema más serio de resistencia de bacilos gram negativos en los hospitales. Ya Elia les mencionó, ¿no es cierto?, el problema cuando estas bacterias adquieren resistencia a los carbapenémicos, las soluciones terapéuticas son mínimas, ¿ah?, cuando existen. Y por supuesto, cuando nosotros tratamos con antibióticos y eliminamos bacterias, generamos nichos, eso Elia ya les mencionó. Y uno de los patógenos o uno de los microorganismos que ocupa importantemente estos nichos es Cándida. Y aquí también hay emergencia de resistencia y también hay cepas que son, podríamos llamarla aquí superlevaduras, porque obviamente son resistentes a muchos de los antimicóticos de uso clínico. Y esto es lo que ha pasado, así, ha habido un aumento exponencial en los últimos años. Pero aquí lo importante es que esto es lo que se ve en los hospitales. Sin embargo, hay trabajos que ven cuál es la situación en los ambientes. Y este es un trabajo interesante que revisó la composición no de bacterias resistentes, sino de genes de resistencia a antibióticos en muestras de suelo, desde que estaban, digamos, recolectadas desde los años 40 en Holanda, y a distintos genes de resistencia a antibióticos, a distintos grupos. Aquí están genes que codifican beta-lactamasa, ahí no se alcanza a ver bien, pero por ejemplo BLA-TEN y BLA-SHB, que son beta-lactamasas importantes también. Hoy día sabemos, Elia les mostró que CTXM es importante, pero estas son beta-lactamasas incluso más originales, o sea, más antiguas que las CTXM. Genes de resistencia a tetraciclina. La tetraciclina es un antibiótico que se usa mucho, sobre todo en producción acuícola, y eso es un tema importante porque encontramos entonces genes de resistencia, y macrólidos como eritromicina. Y vemos cómo esto ha ido aumentando en los años. Es decir, claramente no solo es un problema a nivel de uso hospitalario, o sea, digamos de resistencia a nivel hospitalario por el uso, porque hay presión selectiva, sino que es un fenómeno que se ha ido dando también en la naturaleza, y eso también está mediado por otras actividades que desarrolla el hombre y donde se ocupan los antibióticos no con fines terapéuticos. Este problema ha sido abordado por, como les decía yo, varias instituciones. Una de ellas, de las que primero se empieza a preocupar, es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ¿no es cierto?, la ITSA, que define en el año 2009 este grupo importante de bacterias, que lo llama este acrónimo ESCAPE, por la primera letra, ¿no es cierto?, de las especies que están involucradas: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, meticilina resistente a vancomicina, Klebsiella pneumoniae, Enterobacteria, ¿no es cierto?, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, y Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémicos. Ya el año 2009 la ISA pone atención a esto
le llama escape en una forma de referirse a que estos patógenos hospitalarios tienen habilidades genéticas para resistir, ¿no es cierto?, escapar al efecto de la acción antibacterial. Rápidamente este grupo se cambia, y se le cambia esta letrita porque se incorpora Clostridium difficile cuando empiezan a haber brotes hospitalarios por Clostridium difficile resistente a los antibióticos. Ustedes han visto, si se recuerdan, el año pasado, antepasado, una noticia, ¿no es cierto?, del hospital, ¿cómo se llama?, Asistencia Pública en Santiago, que fue muy difundido este brote de Clostridium difficile. Ahí algunos honorables salieron hablando del Acinetobacter, ¿no es cierto? Bueno, por eso están ahí donde están, y no están en la cadena. Entonces tenemos acá y se incorpora a todas, la verdad es que a todas las enterobacterias, porque aquí se incorpora también Escherichia coli. Y si bien es cierto, Klebsiella y Escherichia coli son los más importantes, las BLE son un problema en todas las enterobacterias. Proteus es un problema, Enterobacter es un problema, y eso entonces lo hace ser que se incorporen como familia ahora a este grupo importante. Elia ya les mencionó algunos datos. Hay varios reportes desde el 2013 que anuncian, ¿no es cierto?, este tremendo problema que es la resistencia, uno de ellos del CDC, de la Sociedad Europea, ¿no es cierto?, de Enfermedades Infecciosas, y la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos coinciden que hay un aumento, hay una variación y con valores positivos, es decir, aumento en la resistencia a antibióticos en varias especies patógenas. Y entonces esto lleva a que empiecen a haber una mayor preocupación y una mayor presión de hacer estudios de vigilancia sobre cuáles son los patógenos más importantes desde el punto de vista de la resistencia, y sobre todo presionar un poco a la industria farmacéutica para que vuelva a invertir en investigación en nuevos antimicrobianos, pero también hacer programas de educación de un uso racional y un mejor uso de los antibióticos a todo nivel. Y ahí nace y empiezan a hacer lo que hoy día estamos viendo, y que algo Ignacio le mencionaba, que es el concepto de una salud. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no podemos ver el problema solo desde el punto de vista de quien trata, o sea, quien usa antibióticos, de quien lo usa en la clínica, en la producción, sino que tenemos que ver el problema global. Es decir, ver los que están involucrados como el organismo, el microorganismo, el medio ambiente y por supuesto los profesionales que tienen que ver con él. Entonces es bien interesante, creo que bueno que se acerquen esos temas a regiones, porque creo que es lo que es el enfoque holístico que hoy día tiene que darse al problema. No voy a repetir los datos, ella les mostró este dato importante, ¿no es cierto?, de cuáles son el número de enfermedades infecciosas asociadas a bacterias resistentes a los antibióticos y el número de muertes que produce, pero esto es un dato de Estados Unidos, pero esto se repite, ¿no es cierto?, en la Unión Europea, en Tailandia, y si uno revisa nuestra estadística, que es bien exigua o va un poco atrasada, porque si uno busca datos del Ministerio, el programa nacional que le presentó Elia, los datos más nuevos que tiene son del 2014. Da un poquito de vergüenza, pero es lo que hay, dicen. Y también hay un aumento, y hay un importante costo asociado al tratamiento de enfermedades infecciosas. Se dice que una infección causada por bacterias resistentes aumenta en un 70% el costo de esa misma infección causada por una bacteria que es susceptible. Y eso es obvio. Pero ¿qué es lo importante? Yo creo que lo que gatilló la mayor preocupación y que se esté dando énfasis en esto fue la reunión de las Naciones Unidas a raíz de un informe que el gobierno del Reino Unido, que está encabezado por un economista, porque cuando se afecta al bolsillo se pone interés, ¿no es cierto?, dice que hay una amenaza mundial de la resistencia antimicrobiana y que hay que establecer, ¿no es cierto?, estrategias para ayudar a revertir esta tendencia. ¿Y eso por qué? Porque obviamente eso va a impactar en la producción de los países, porque en el fondo se va a afectar la fuerza laboral. Y esta es la proyección de muertes atribuibles a patógenos resistentes a los antibióticos para el año 2050, donde vemos que los distintos continentes tienen distintos
el circulito este, ¿no es cierto?, el diámetro, digamos, implica un mayor número, y vemos obviamente que los países que tienen un problema de desarrollo, de manejo, sobre todo de salud pública, es peor y es más dramático. Pero ¿qué es lo que me interesa destacar? Este otro dato. Estas son las muertes atribuibles a distintas patologías. Y esto es lo que se atribuye hoy día a muertes por bacterias resistentes o por infecciones, ¿no es cierto?, causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. 700.000 muertes anuales, ¿ya? Sin embargo, de no haber solución o un manejo a las bacterias resistentes, digamos de aquí en adelante, la proyección a 2050 es que anualmente se produzcan 10 millones de muertes causadas por infecciones con bacterias resistentes. Y eso sí que es un impacto tremendo, no solo en salud pública, sino que obviamente en la economía de cualquier país. Entonces, el tema tiene que ver con cuál es la proyección. Si no hacemos nada, podemos llegar a esto. Y podemos llegar porque sencillamente las enfermedades infecciosas, que en algún momento se controlaron con el uso de antibióticos, hoy día están sin ningún control. Si no tenemos, o sea, hay bacterias para las cuales no tenemos antibióticos que sean activos hoy día. Y entonces surge este tema, pum, y empieza a aparecer, y esto fue en mayo de 2016, porque se puso la alerta, porque esta superbacteria que tanto se temía, empieza a llegar y obviamente llega a Estados Unidos, y ahí las cosas son importantes, ¿ah? Antes estaba por allá, por Asia, por China, entonces no era tan importante. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que esta bacteria es resistente prácticamente a todos los antibióticos. Y ahí empiezan a surgir conceptos nuevos de resistencia. Nosotros antes hablábamos de resistencia o de resistente y susceptible. Lo más temible era multiresistente. Pero hoy día ya hablamos de resistencia extensiva o extrema y hablamos de panresistencia. Entonces surgen estas superbacterias. ¿Y qué caracteriza a estas superbacterias? Poseen genes, ella ya les mostró, ¿no es cierto?, que codifican mecanismos de resistencia que le permiten sobrevivir a la acción de antibióticos de última línea. ¿Cuáles son estos antibióticos de última línea? Son los antibióticos que están para el tratamiento o para tratar bacterias que son multiresistentes. En este caso, si nosotros tuviéramos que poner un ejemplo, serían, ¿no es cierto?, los carbapenémicos, que se empiezan a usar masivamente para el tratamiento de bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, es decir, resistentes a cefalosporina de tercera generación, y más recientemente, colistin, una polimixina, y tigeciclina, que tienen actividad sobre bacterias que son resistentes a los carbapenémicos. ¿Ya? Entonces, esa es la última línea. Causan, por lo tanto, infecciones difíciles de tratar, porque hay que ver cómo enfrentar estas bacterias con el arsenal terapéutico que tenemos. Y lo otro importante es que no solamente tienen genes, sino ella ya le demostró que pueden intercambiar estos genes, es decir, ellas pueden entregárselo a otras bacterias. Y en un evento genético, como la conjugación, una bacteria que es susceptible puede transformarse en una superbacteria. Entonces, ese es el problema. Y lo que tenemos que hacer es tratar de evitar la diseminación. Los fenómenos genéticos que Elia le mencionó, mutación, transferencia horizontal de genes, no los podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es la diseminación de las bacterias que son resistentes. Bueno, esto ya lo vieron, ¿no es cierto? Que lo que está haciendo, o sea, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es, al usar un antibiótico, es modular esta situación que es natural. Y por lo tanto, siempre que usamos un antibiótico hay presión selectiva. Siempre que se usa un antibiótico, bien o mal, o en la actividad que sea, vamos a tener la posibilidad de seleccionar bacterias resistentes o bien con susceptibilidad disminuida. Cuando digo susceptibilidad disminuida es que todavía son susceptibles, pero han subido su capacidad de resistir, entonces aumentan las concentraciones de antibióticos que yo necesito para poder eliminar. Y desde ahí son la base para obtener bacterias resistentes.
Lo que teníamos en la década, hasta la década del 80, era un tremendo arsenal terapéutico, ¿no es cierto?, para distintos microorganismos. Y esto empieza dramáticamente a bajar en la década del 80, para llegar a hoy día a una situación dramática, en que básicamente en los últimos, y aquí creo que aquí se me muestra mejor, en los últimos 30 años no hay una nueva entidad molecular que sea relacionada con actividad antibacteriana. Cuando digo entidad molecular me refiero a una nueva molécula que tiene un blanco de acción diferente, porque como ella les decía, yo puedo sacar un nuevo aminoglicósido, pero es un aminoglicósido. Y por lo tanto, la posibilidad de que ese nuevo aminoglicósido haya resistencia cruzada con los antiguos aminoglicósidos es muy alta, porque el mecanismo de acción es el mismo, o sea, va focalizado al mismo grupo. Entonces, tenemos un gap ahí, ¿no es cierto?, un quiebre entre la época dorada de la producción de antibióticos y la situación actual. Gran parte digamos, esto se debe a lo que se comentaba, ¿no es cierto?, en las preguntas de el poco interés de la industria farmacéutica de invertir en estos compuestos que, aunque sean maravillosos en un momento, en algún momento van a seleccionar resistencia. Si ese es el problema. Quizás uno estuviera ahí de ese lado, ¿no es cierto?, tampoco invertiría en algo que sabe que en algún momento va a quedar obsoleto. Entonces, por eso es que hay que buscar nuevos blancos. Y eso se está haciendo, es decir, buscando blancos que, si la bacteria los cambia, se muere. Por lo tanto, no es, en el fondo, proyecta que ese antibiótico tenga una mayor posibilidad o prolongado uso. Y lo otro que se apunta es a la prevención. Es decir, lo que nosotros tenemos que evitar es que una bacteria llegue a producir una enfermedad infecciosa. Porque una vez que una bacteria de estas, o superbacteria, produce una enfermedad infecciosa, estamos en problemas, ¿no?, porque no tenemos cómo tratarla. Y este es muy similar a lo que mostró Elia, donde vemos en este gráfico es el año que aparece el antibiótico y lo que se demora en describirse, ¿no es cierto?, informarse, porque pudiera haber estado, pero informarse, ¿no es cierto?, en la literatura, la primera cepa resistente. Y esto tiene que ver con el tipo de antibiótico. Ustedes ven aquí vancomicina, se demoró como 30 años en aparecer. Y no es que no se usara la vancomicina. La vancomicina se usó mucho, incluso se usó en muchos usos no terapéuticos, ¿ya? Pero hay otros, incluso de estos relativamente nuevos, en que se demoró nada. ¿Sí? Por ejemplo, el Nisolid, menos de un año en aparecer. Incluso algunos antibióticos, desde el momento en que se lanzan a uso clínico, inmediatamente hay bacterias resistentes. Porque la resistencia es un fenómeno natural que no está condicionado por el uso. Simplemente lo que hace el uso es seleccionar aquellos individuos que por fenómenos genéticos tuvieron un cambio, y ese cambio significa que él ahora puede resistir la acción del antibiótico. Y la situación es esta. Tenemos la producción de nuevos compuestos y, en forma inversa, el aumento de la resistencia. Entonces estamos en una situación crítica. Y esta situación crítica tiene que ver con los tipos de bacterias. Y así entonces, en febrero de este año, la Organización Mundial de la Salud nuevamente pone una alerta, porque llegamos a situaciones dramáticas, donde los pacientes se avanzó mucho, ¿no es cierto?, en todo lo que es trasplante, en todo lo que ha sido prolongar las expectativas de vida, pero se están muriendo igual que en la era pre-antibiótica, por enfermedades infecciosas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, el 27 de febrero, en una reunión, lanza una propuesta de una lista de patógenos que ellos llaman patógenos prioritarios resistentes, con distinta prioridad: prioridad crítica, prioridad elevada y prioridad media. En la prioridad crítica está principalmente lo que les hemos mencionado: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémico, sobre todo si la resistencia a carbapenémico se debe a carbapenemasas.
y enterobacterias resistentes a carbapenémicos y productoras de blé. Porque cuando tenemos esta combinación, obviamente se hace mucho más complejo el tratamiento. Y este es el grupo entonces de prioridad crítica. Y en el de prioridad elevada están estos otros microorganismos que también ya estaban en la lista del ITSA, ¿no es cierto?, de este grupo escape, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, resistente a vancomicina, resistente a meticilina y ya cepa circulando resistente a vancomicina, lo cual pone a Staphylococcus aureus meticilino resistente a vancomicina en una situación casi de no tratable con los antibióticos que existen, ¿ya? Pero fíjense lo que llama la atención, o sea, no llama la atención, sino que pone una alerta, es que bacterias que nosotros habitualmente considerábamos que no tenían una prioridad desde el punto de vista de resistencia, empiezan a aparecer, y eso denota el uso de antibióticos no a nivel hospitalario, sino a nivel de la comunidad. ¿Cómo ha aumentado el uso de antibióticos a nivel de la comunidad? Y por ejemplo, Helicobacter pylori, resistente a claritromicina. Los que han sufrido, ¿no es cierto?, están sufriendo tener Helicobacter pylori, saben que hay una triterapia con unas bombas, inhibidores de bombas, ¿no es cierto?, de protones, pero además con tratamiento antibiótico. Y saben que la claritromicina era uno de los antibióticos de elección, pero hoy día tenemos cepas resistentes. Y lo otro importante, Neisseria gonorrea salmonella. Neisseria gonorrea, quiero enfatizar aquí un tema, porque aquí hay muchos jóvenes. ¿Ustedes saben cuánto aumentó la gonorrea en la 8ª región en el último quinquenio? ¿Alguien sabe? ¿Leyó el último informe del ISP? Me temía que no iba a tener ninguna respuesta. Un 600%. Lo terrible es que la gonorrea no siempre va sola, va junto con el VIH, va junto con sífilis. Entonces, adquirir gonorrea uno adquiere como un combo, ¿ya? Entonces, ojo, jóvenes, prevención. ¿Y por qué prevención? Porque Neisseria gonorrea también está considerada hoy día una bacteria multiresistente. Por lo tanto, el tratamiento de elección, ceftriaxona, como dijo la doctora Bello, ¿sí?, la droga mágica, no está respondiendo. Y no está respondiendo ni la quinolona, ni están respondiendo los macrólidos que se usaban. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la OMS? Que Neisseria gonorrea se transforme en un problema epidémico, casi pandémico, sin tratamiento. Entonces, es un tema el poder hacer diagnóstico precoz, y no solamente diagnóstico precoz de la gonorrea, sino que saber si el tratamiento empírico, porque en el 100% de los casos de los tratamientos de gonorrea se hace empírico, no se hace antibiograma, ¿ya? Entonces, saber si ese tratamiento va a ser efectivo o no. Y bueno, y empiezan a aparecer otros, Streptococcus pneumoniae, resistente a penicilina. Nosotros no tenemos ese problema, afortunadamente, en Chile. Hemófilo influenza, ¿no es cierto? Y Shigella. Este es nuestro gran problema. Y estos son los problemas que tenemos en Chile. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, productores de blé, productores de carbapenemasa, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, productores de carbapenemasa, y empieza a emerger rápidamente resistencia a colistin, sobre todo en la Cinetobacter baumannii. Y aquí es bien importante, porque por el tipo de infecciones que produce Cinetobacter baumannii, cuando Cinetobacter baumannii es resistente a colistin, es pan resistente. Porque tigecyclina, que es el otro antibiótico que podría ser susceptible, aunque sea susceptible, no es una buena alternativa terapéutica, porque las concentraciones plasmáticas que se alcanzan están muy en el límite de lo que pueda tolerar la bacteria. Por lo tanto, no es una buena alternativa, por ejemplo, en bacteriemia, porque las concentraciones de antibióticos de tigecyclina que se alcanzan no garantizan el éxito terapéutico. Y por otro lado, Staphylococcus aureus meticilino resistente y Enterococcus resistente a vancomicina. Por lo tanto, todo este grupito que estaba en rojo lo tenemos en bacterias en Chile, especialmente en los hospitales. Algo que Elia les mencionó y quedó pendiente. Hoy día tenemos estas categorías, bueno, las susceptibles, pero tenemos la multiresistente, que hoy día la definimos como aquellas bacterias que son resistentes a al menos un representante, un agente
en 3 o más categorías de antibióticos, grupos distintos, familias distintas de antibióticos. Las resistentes extremas o con extensivamente resistentes, que son resistentes al menos a un agente en casi todas las categorías. Si damos vuelta a la definición, en este grupo, aquí están, por ejemplo, las productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, y aquí están las productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que ahora además producen carbapenemasa. Es decir, la única alternativa terapéuticas para que estas cepas XDR son colistin y tigecyclina. Pero, lamentablemente, empieza a emerger, porque obviamente empieza a aumentar este grupo, se empieza a usar más colistin. Colistin es un antibiótico muy antiguo, de la década del 50, que se dejó de usar por la toxicidad y tiene que recuperarse, porque no hay otra alternativa para algunas de estas bacterias. Y entonces empieza a usarse con mayor frecuencia, pero obviamente cada vez que usamos un antibiótico hay selección y empieza a emerger. Lamentablemente, a mayor velocidad de la que nosotros nos gustaría, sepa que son resistentes a todos los antibióticos en todas las categorías. Es decir, en esta cepa las alternativas terapéuticas son casi nulas. ¿Cuáles son los principales mecanismos que llevan a superbacterias? Bueno, creo que ustedes solitos se han dado cuenta que las beta-lactamasas son un tema, y no solamente son un tema porque inactivan el principal grupo de antibióticos. ¿Y por qué los beta-lactámicos son el principal grupo de antibióticos? Son los más usados, donde más representantes hay, son los que en teoría, si la persona no es alérgica, son inocuos. Por lo tanto, son los que más se usan. ¿Por qué? Porque su blanco de acción es bacteriano, no es de célula eucarionte. Actúan sobre la pared y hasta aquí no hay ningún eucarionte, hasta aquí digo, que tenga pared, ¿no es cierto?, como las bacterias. ¿Cuáles son las más importantes? Carbapenemasa, beta-lactamasa de espectro extendido. Estos son los que causan los principales problemas a nivel hospitalario. Ahora, ¿hay otros mecanismos? Sí, pero ¿por qué estos son los más importantes? Porque desde el punto de vista de la genética, de las plataformas donde están, las plataformas genéticas donde están los genes que codifican estos mecanismos, normalmente están asociadas a genes que codifican mecanismos para otros. Entonces es muy frecuente encontrar que una cepa que produce beta-lactamasa de espectro extendido y carbapenemasa produzca enzimas modificantes de aminoglicósidos, enzimas modificantes de cloranfenicol, que produzcan mecanismos plasmídicos para resistencia a quinolona. Están muy asociados. Y eso ha sido la evolución por el uso de antibióticos. ¿Cómo ocurre esto? Él les dijo mutaciones, pero quiero mostrarle un ejemplo gráfico. Esta es la estructura, ¿no es cierto?, de una beta-lactamasa de espectro reducido, que inactiva penicilina y cefalosporinas de primera generación. ¿Y por qué? Porque este es el sitio activo donde entra el antibiótico. Y es un sitio activo pequeñito. Las cefalosporinas de tercera generación son moléculas mucho más grandes que no pueden ingresar acá y por lo tanto la beta-lactamasa no la puede inactivar. O sea, no entra al sitio activo la cefalosporina de tercera generación y por lo tanto no es inactivada. Pero una mutación en ese aminoácido, en el gen, ¿no es cierto?, que codifica, o en el nucleótido que finalmente codifica el triplete para este aminoácido, que hace cambiar esta arginina en esta posición a una serina, un cambio puntual, un cambio aminoácido, abre este bolsillo y entonces esta TEM12 que es derivada de esta, ahora la cefalosporina de tercera generación ingresa. Y eso hace cambiar su comportamiento desde una cepa original, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos ejemplos, mutaciones puntuales, acerina, histidina, y hace cambiar de una concentración mínima inhibitoria de menos de 1 miligramo por litro a 4 miligramos por litro. Uno dice, claro, pero 4 es poquito, sí, pero es 40 veces más que la cepa original. Entonces, así va evolucionando. Y cuando sometemos esta beta-lactamasa a otros cambios, se van seleccionando otras mutantes. Porque como les dijo Elia, cada vez que la bacteria se divide, tiene que replicar su material genético. Y cada vez que replica su material genético, existe la posibilidad de que haya mutaciones, y mutaciones que se deriven en resistencia a antibióticos.
¿Cuál es la situación? Elia le mostró algo de CTXM. Yo quiero mostrarles solamente, esto me interesa, complejos enzimáticos. Las bacterias normalmente no tienen una única beta-lactamasa, sino que tienen un complejo de varias beta-lactamasas, ¿ya?, que pueden ir combinadas con CTXM, que es una de las más importantes hoy día, y con otras familias como TEN o SHB, a veces 3, a veces 4 beta-lactamasas. Eso hace que obviamente no solo sean resistentes, sino que el nivel de resistencia es muy elevado. Estamos hablando de concentraciones mínimas inhibitorias a cefalosporina de tercera generación sobre los 1000 o los 2000 a veces microgramos por ml. Ahora, este es un tema que es bien interesante porque no solamente las beta-lactamasas están en bacterias asociadas a humanos en los hospitales. Este es un trabajo, Andrea Moreno fue tesista mío en magíster, ella es veterinaria, médico de acá, es decir, de esta casa de aquí de Chillán, y se fue a hacer magíster conmigo en microbiología. Hoy día Andrea después se fue a Estados Unidos, hoy día volvió, está de directora del posgrado en veterinaria en la Universidad Andrés Bello, sigue trabajando en el tema. Pero lo interesante de este trabajo es que analizamos mascotas, perros o gatos, que estaban siendo tratados con enrofloxacina. Ustedes saben mejor que yo que la enrofloxacina es como el agua, ¿no es cierto?, que uno toma, sobre todo en clínica menor. Si no salen con enrofloxacina, no está bien. Entonces lo que hicimos fue, lo que queríamos demostrar en la tesis de Andrea, trabajamos con Escherichia coli, pero también trabajamos con Enterococcus. Queríamos demostrar que efectivamente el tratamiento con enrofloxacina no solamente seleccionaba resistencia a enrofloxacina, sino que seleccionaba resistencia a otros antibióticos, ¿ya? Entonces trabajamos un grupo de perros tratados con enrofloxacina y otro grupo de perros o gatos, como les digo, que no habían sido tratados con antibiótico, con ningún antibiótico en por lo menos los últimos 3 meses. ¿Qué es lo que encontramos en este trabajo? Es que las cepas que se aislaron en las mascotas tratadas con enrofloxacina podían tener beta-lactamasas. Beta-lactamasas del tipo TEN, PER2, espectro extendido, CTXM grupo 1, espectro extendido, CTXM grupo 9, CTXM 14, que es la primera descripción que se hace en Chile de CTXM grupo 14, no se había descrito hasta ese momento en cepas humanas. Y importante, él les dijo que esta cepa estaba por allá digamos, en las bacterias aisladas en la Antártica, Escherichia coli antártica, y está asociada a una variante que es de países asiáticos. Entonces, nuevamente aquí la importancia de los viajes, ¿no es cierto?, transcontinentales. Pero, ¿qué es lo importante? Que cuando revisamos ahora la parte genética de esta cepa, cuando revisamos la parte genética de esta cepa, solo los genes de beta-lactamasa de espectro extendido estaban en este grupo. Y además, este grupo presentaba resistencia o mecanismo de resistencia plamídica mediado por el mecanismo que Elia les mencionó, QNR, que es una proteína que protege a la girasa y por lo tanto la quinolona no puede actuar. Entonces, aquí la importancia y quiero enfatizar que cuando uno usa un antibiótico, no solo selecciona para ese antibiótico, sino que debido a que los mecanismos genéticos pueden estar en un mismo ambiente, en un mismo plásmido, en un mismo tramposón o en una misma plataforma genética, cuando uso enrofloxacina puedo seleccionar también resistencia a cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Entonces es bien importante tener noción de esto porque dice, bueno, pero yo estoy usando enrofloxacina, no tengo nada que contribuir a la resistencia a la ceftriaxona, por ejemplo. Y no es así. ¿Ah? No es así. Ahora, quiero en diapos que siguen tocar un tema que él algo mencionó, que es el tema del uso de antibióticos en producción animal. Este es un mapa que muestra, mientras más intenso, ¿no es cierto?, o sea, el rojo, de amarillo a rojo, mientras más rojo esté es porque hay mayor producción, especialmente cerdo y pollo, pero también es porque hay mayor uso de antibióticos. Y hay 3 puntos calientes, obviamente Estados Unidos, Brasil y China
¿Qué quiere decir? Sí. Ahora, ¿por qué esta situación? Porque hay una demanda de proteína animal que ha ido en aumento, y ha ido en aumento porque ha ido en aumento también la población. ¿Ah? Y una de las formas de tener rápido proteína y tener a precios, digamos, asequibles para el mercado es tener una producción masiva. Entonces, para tener producción masiva necesitamos usar antibióticos, porque si no, en esas condiciones de cultivo masivo, los animales se estresan, se enferman y se mueren y la producción cae. Entonces, algo que ya se mencionó, cuando se usa el antibiótico en producción animal, se puede usar en profilaxis, promotor de crecimiento, que son tratamientos, digamos, no terapéuticos, o en terapia. Esto está hoy día casi erradicado, es lo que se, digamos, declara, pero sabemos a ciencia cierta que no es tan así, no siempre se cumple con esto. Sí se usa en profilaxis, básicamente en acuicultura, por ejemplo, se usa mucho en profilaxis. Y el tratamiento, obviamente, cuando hay infecciones, y esto tiene que ver más bien con el tratamiento individual, más que en los tratamientos masivos. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta demanda de antibióticos? Bueno, uso regular de los antimicrobianos en la producción animal va a seleccionar, ¿no es cierto? O sea, mantener la salud y la productividad, pero va a seleccionar sin lugar a dudas resistencia. Y lo que nos lleva a ver es que el consumo de antibióticos en animales es mucho mayor que lo que se consume en humanos. Aquí hay una proyección. Estos son los países que más utilizan. Esto es lo actual con datos de 2010 y esta es la proyección al 2030 de uso de antibióticos en China, por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil, que eran los puntos clave. Es decir, esto va hacia arriba. Y por lo tanto, eso es lo que indica que el 30% de los antibióticos solamente son para uso humano. El 70% está en uso en animales. Entonces, ustedes juegan un rol muy importante en el uso racional de antibióticos. Yo no digo que no se hayan que usar, hay que usarlo. Cuando hay que usarlo, pero hay que usarlos bien, con conocimiento de causa. ¿Y por qué esto? Porque cuando nosotros usamos antibióticos, en cualquiera sea la intención, parte de este antibiótico va a ir al ambiente. Y en el ambiente vamos a tener bacterias resistentes a antibióticos, y estas bacterias resistentes a antibióticos van a tener genes de resistencia a antibióticos. Por lo tanto, el ambiente se transforma en un receptáculo de antibióticos y además un reservorio de bacterias resistentes y de genes de resistencia que se van a distribuir en humanos con efecto para la salud, ¿no es cierto?, de ellos, en el ecosistema, porque si nosotros tenemos antibióticos en el ecosistema, vamos a generar un impacto, hay una selección, hay un cambio de la microbiota de ese ambiente, y vamos a tener también un efecto en los sistemas productivos de agricultura, ganadería. ¿Por qué? Porque el antibiótico va a generar un impacto, las bacterias resistentes, y sobre todo si son patógenos, van a producir un impacto. Entonces, no es llegar y usarlo, sino que hay que tener claro cuáles son las consecuencias de este uso. Y bueno, en este esquema medio, ¿no es cierto?, de cartoon, vemos que la posibilidad de diseminar las bacterias y estas bacterias resistentes desde los animales, desde las granjas a los humanos son múltiples, con vectores, ¿no es cierto?, a través de los productos donde alimentos, digamos, y por supuesto de las manos juegan un rol muy importante. Hay un estudio en Estados Unidos que se tomaron carnes de distintos tipos en supermercados de Estados Unidos y se usó como marcador enterococos fecales resistentes a los antibióticos, multiresistentes. El 81% de la carne de pavo molida, el 69% de la chuleta de cerdo, el 55% de la carne molida, el 89% de la pechuga de pollo tenían este tipo de bacterias. O sea, estos alimentos, si no tienen una buena proceso de cocción, eliminación de las bacterias, también son vectores de bacterias resistentes para nosotros en el consumo. De ahí que sea importante esto de la granja, ¿no es cierto?, a la mesa, es muy importante porque, y ahí está el concepto nuevamente de una salud.
Estudios que se han hecho en nuestro país. Este es un trabajo, una revisión de, esto me parece mucho, de Felipe Cabello, que ha escrito mucho. Yo no siempre estoy de acuerdo con él en lo que él expresa, pero me parece interesante porque este es el consumo de antibióticos para uso en veterinaria en el tiempo, y ustedes vean cómo esto ha ido aumentando. Obviamente son datos que están relacionados con lo que registra el SAP. Y esta es la producción de salmones, cómo ha ido en aumento, y cómo ha ido en aumento el consumo de tetraciclina, el consumo de fluoroquinolonas y el consumo de florfenicol. Esto, si lo proyectamos, debería bajar, porque hoy día no se pueden usar fluoroquinolona en acuicultura, pero el de florfenicol debería ir así, porque claramente se usa mucho. Y a raíz de esto nosotros hemos trabajado con muestras provenientes de algunas salmoniculturas, con el doctor Claudio Miranda, con el doctor Randall Singer de la Universidad de Minnesota. Él fue parte de la comisión asesora del presidente Obama en el tema de resistencia a antibióticos y muy buen epidemiólogo de la resistencia. Hemos trabajado mucho en eso y hemos buscado la genes de resistencia. Esta es una bomba de expulsión que codifica resistencia, o sea que en el fondo genera resistencia a florfenicol, y lo buscamos en bacterias de salmonicultura. Muchas de las bacterias tenían estos genes, ¿ya? Y también pudimos demostrar en otro trabajo en que las bacterias eran un reservorio en hatchery de cultivo de abalón, que era un reservorio también para genes de resistencia y por lo tanto resistencia, tanto en cepas, o sea, en hatcheries que no trataban con antibióticos, que es lo que declaran, insisto, y aquellos tratados con florfenicol. Si ustedes se fijan, a veces hay discrepancia en algunos, es decir, en los no tratados hay más porcentaje de resistencia, y eso hace pensar que, claro, declaran que no lo tratan, pero probablemente en algún momento lo trataron. Ahora, ¿por qué esto es importante? Me gusta mucho este esquema porque muestra que ya sea el uso en humanos o en agricultura de antibióticos, se liberan al medio ambiente moléculas activas que van a producir una selección en el medio ambiente, y por lo tanto van a seleccionar bacterias resistentes, probablemente no patógenas, de la microbiota de ese ambiente, que es parte normal de eso. Pero estas bacterias que son resistentes tienen mecanismos de resistencia que pueden ser transferidos por transferencia horizontal de genes a bacterias patógenas. Y por lo tanto estas bacterias patógenas transformarse ahora en bacterias resistentes, y obviamente cuando llegan al ambiente animal o al ambiente humano se transforman en un problema, porque obviamente causan infecciones más difíciles de tratar. Entonces, es ahí la importancia del uso adecuado y racional de los antibióticos. ¿Por qué se ocurre esto? Porque lo que yo les decía, este es el gen, por ejemplo, para una metalactamasa de espectro extendido, pero no está solo ahí. Está acompañado de una serie de otros genes, y toda esta plataforma, esta es una Klebsiella, estos son Proteus, y ustedes se fijan, en más o menos las estructuras son parecidas, pero toda esta plataforma se moviliza completa. Por lo tanto, si una persona usa aquí un aminoglicósido, aquí hay una enzima modificante de aminoglicósido, esto confiere resistencia a amicacina, a canamicina. Si hay un animal, una persona que se trata con amicacina, no solamente voy a presionar selectivamente para resistencia a amicacina, sino que voy a seleccionar todos los mecanismos que están adicionados. Por lo tanto, si uso amicacina aquí, voy a seleccionar también beta-lactamasa de espectro extendido, porque está en la misma plataforma. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Es decir, hay que conocer más allá de cuál es la selección que voy a generar, sino que cuál es la situación epidemiológica que tengo en el lugar donde yo estoy trabajando y estoy usando los antibióticos.
Bueno, eso pasa también en Pseudomonas aeruginosa, que son resistentes a imipenem, una carbapenemasa asociada a integrones, ¿ya? Y por lo tanto diseminable en plásmido hacia bacterias. El tema de Acinetobacter baumannii, aquí voy a mostrarle un poquito más en detalle el resultado, porque este es un tema, a mi gusto, importante como superbacteria en los hospitales chilenos. Acinetobacter baumannii es una bacteria que a partir de la década de, yo diría, el 90, empieza a ser importante como patógeno de lo que antes llamábamos las infecciones intrahospitalarias. Hoy día, ¿no es cierto?, sabemos que se llaman infecciones asociadas a la atención en salud. Pero ¿cuál era la diferencia en la década del 90? La mayor parte de las cepas eran bastante susceptibles y obviamente eran susceptibles a los carbapenémicos, imipenem, meropenem. Pero cuando, este es un estudio que estamos realizando con el doctor Andrea Opaso, que tiene una posición postdoctoral en mi laboratorio, y lo que hemos visto, analizando cepas desde la década del 90, es que esta concentración, o sea, esta resistencia a carbapenémico, si lo digo al revés, la susceptibilidad a carbapenémico ha ido disminuyendo con el tiempo. Es decir, las cepas más recientes, incluso aquí ya tenemos datos de 2016-2017, las concentraciones, la media geométrica de las concentraciones inhibitorias de imipenem y meropenem están mucho más alta que en la década del 90. Y eso tiene que ver porque el uso de carbapenémico en infecciones, o sea, para tratar infecciones producidas por bacterias resistentes a la cefalosporina de tercera generación, ha ido seleccionando cepas resistentes al carbapenémico. ¿Y por qué ha ido seleccionando? Porque los Acinetobacter y particularmente baumannii tienen este tipo de beta-lactamasas, OXA, y muchas de ellas son carbapenemasas que identifican ciertos complejos clonales. Un complejo clonal tiene que ver con la relación filogenética que tienen las cepas y que son exitosos. Estos son complejos clonales de distribución mundial. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos cepas de distribución mundial, como esta, el complejo clonal 79, ¿no es cierto? Tenemos algunas cepas. Pero el mayor número de las cepas de Acinetobacter que circulan en nuestros hospitales no están asociadas a los complejos clonales internacionales. Es decir, tenemos ciertos complejos que son propios, es decir, son autóctonos. Y esos complejos clonales tienen alta resistencia a los carbapenémicos. Este es un trabajo también con Andrés que hicimos para ver prevalencia, y entonces vemos en cepas hasta el 2012 veíamos que había baja prevalencia de este tipo de beta-lactamasa. Lo más prevalente en esa época era el OXA 58, y obviamente todos los Acinetobacter baumannii, sin excepción, tienen una OXA 51, que no necesariamente genera resistencia a antibióticos. Es parte de su estructura genómica tener esa carbapenemasa. Sin embargo, si antes veíamos que la OXA 58 era la más prevalente, después, analizando cepas más recientes, nos dimos cuenta que la OXA 58 fue desplazada por la OXA 23, una variante que es mucho más hidrolítica que la OXA 58. Y por lo tanto, aumenta aún más las concentraciones de mínima inhibitorias de los carbapenémicos. ¿Y qué es lo otro importante? Que normalmente o habitualmente estas enzimas están asociadas a secuencias de inserción. Ustedes saben, las secuencias de inserción son elementos transponibles que por sí solo lo único que codifican es la tramposasa que los mueve, ¿ya? Por eso en alguna oportunidad se llamaban genes egoístas, porque en realidad no codificaban ningún fenotipo observado. Pero ¿cuál es el tema? Cuando esta secuencia de inserción se localiza, se inserta río arriba del gen, por ejemplo el OXA 23 o el OXA 51, aumentan la expresión de este gen en varias veces. Aquí hay un ejemplo, OXA 51 en una cepa que tiene una secuencia de inserción río arriba y una cepa que tiene solo el OXA 51. La expresión de este gen cuando está la secuencia de inserción aumenta casi 5 veces. O sea, se sobreexpresa. Y por lo tanto, una cepa que solo tiene OXA 51 es susceptible a imipenem.
pero cuando está asociada a la ISABA1 es resistente. Como todos tienen OXA51, todas las cepas de Acinetobacter baumannii, todas son potencialmente resistentes a los carbapenémicos. Basta que combinen una secuencia de inserción río arriba de ese gen. Y ese es el riesgo, entonces, de seleccionar estas cepas. Porque cuando seleccionamos esta cepa por el uso de carbapenémico, obviamente ya no nos sirve el carbapenémico y esto es lo que empieza a diseminarse. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente la mortalidad de los pacientes infectados con cepas resistentes al carbapenémico es mucho mayor que la de aquellos que son infectados con cepas susceptibles al carbapenémico. Bueno, él ya les mencionó, ¿no es cierto?, el caso de las carbapenemasas en enterobacterias, que es un tema muy importante hoy en día. Ya les explicó cómo se originaban en Chile los primeros reportes. Lo que hoy día tenemos, ya esto es una información a mayo de 2017, que partió muy débil, ¿no es cierto?, el 2012, con solamente 7 aislamientos, empieza a aumentar. Hoy día, a mayo de 2017, se han aislado 217 cepas de enterobacterias productoras de carbapenemasa, la mayoría relacionada a KPC, que es una carbapenemasa que tiene un origen epidémico importante, está distribuida, tiene una distribución mundial, y la gran mayoría en Klebsiella pneumoniae. Es decir, Klebsiella pneumoniae, si ustedes se acuerdan, era el mayor porcentaje de cepas producía beta-lactamasa de espectro extendido, y ahora la mayoría digamos que, no la mayoría, pero un número importante también produce carbapenemasa. Entonces, obviamente que complica, es un patógeno hospitalario que es importante desde el punto de vista de enfrentar el tratamiento. ¿Y por qué ocurre eso? Nuevamente, plataformas genéticas. En estas cepas de Klebsiella pneumoniae que tienen KPC, de un trabajo de tesis de Carla Barría, ¿no es cierto?, que hicimos en el grupo, pudimos determinar que existen distintas plataformas que están asociadas a esto. Ella le mencionó que afortunadamente en Chile no ha habido una explosión de cepas productoras de carbapenemasa del tipo KPC, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Colombia o en otros países latinoamericanos, incluso en Europa. Y esto principalmente, si uno analiza las cepas, si bien es cierto no hay clones, tienen una relación genética importante, es decir, son tan relacionadas genéticamente. Por lo tanto, eso uno explicaría que, si bien es cierto, podría haber una diseminación clonal, digamos, de la cepa. Es decir, esto de que se quebranten los controles de infección intrahospitalaria y se diseminen las cepas de un servicio a otro. Pero ¿qué es lo interesante? Que todos los trabajos que nosotros hemos tratado de transferir esta KPC no hemos tenido éxito. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando? Y otros estudios que hemos hecho de tipificación de los plásmidos donde está KPC, es que nuestras cepas pareciera ser que tienen plásmidos diferentes a los que se han descrito en otras cepas de otros lugares, que no son conjugativos, y por lo tanto eso ha hecho que la velocidad de diseminación de las carbapenemasas en enterobacterias sea baja, y lo que se ha diseminado más bien son cepas relacionadas genéticamente, ¿ya? Y sobre todo, ¿por qué esto? Porque los secuenciotipos, que es una forma de la huella dactilar que tiene, es como el carnet de identidad, ¿no es cierto?, que uno tiene, lo tienen las bacterias. El secuenciotipo, estos secuenciotipos que son importantes, en Chile la mayor parte de las Klebsiella pneumoniae con KPC pertenecen a este secuenciotipo, y este secuenciotipo es autóctono. La primera descripción se hace acá, en Chile, justamente con una cepa productora de KPC. Y así hay otros también autóctonos. También hay secuenciotipos clonales, digamos, de distribución mundial. Pero tenemos nosotros nuevamente, al igual que en los Acinetobacter, pareciera ser cepas que son autóctonas, ¿ya? Ahora, cuando empieza a aparecer la resistencia al carbapenémico, la única alternativa que queda es colistina. Y lamentablemente, en noviembre de 2015, en realidad este trabajo, la alerta se hace en noviembre de 2015, pero el trabajo oficial publicado en el 2016, un grupo en China, de investigadores chinos, describe que
un mecanismo plasmídico de resistencia a colistin. Hasta la fecha, lo que se describía era resistencia a colistin, pero por mecanismos mutacionales. Es decir, se mutaban normalmente las vías de síntesis del lipopolisacárido, porque es ahí en el lípido A principalmente donde el colistin hace su blanco. Entonces, había mutaciones que el lípido A perdía la afinidad y la bacteria entonces resistía al colistin. Pero cuando era por mutaciones a nivel del cromosoma, la única posibilidad de diseminar esa resistencia es diseminar la cepa que es mutante, lo cual nosotros lo podemos controlar. Pero cuando ya aparece un mecanismo plasmídico, significa que una cepa que es resistente le puede entregar este mecanismo a una cepa que es susceptible. Y eso nosotros no lo podemos controlar. Entonces, este hallazgo pone en alerta porque obviamente describen este mecanismo que en el fondo es una enzima, codifica una enzima, una fosfoetanolamina transferasa, que lo que hace es agregar fosfoetanolamina al lípido A y eso hace entonces que el colistin pierda la afinidad por el blanco y la bacteria entonces es resistente. Pero ¿qué es lo más alarmante? Que ellos pudieron transferirlo a distintas especies. Ellos lo aislaron en Escherichia coli, en muestras animales, humanas, y cuando digo muestras animales principalmente venían de productos cárnicos que aislaron de supermercados y de algunas granjas, y también lo aislaron en humanos sanos. Entonces ahí se puso la alerta, y sobre todo humanos sanos asociados a la industria productiva. ¿Ya? Entonces pusieron la alerta porque era transferible, y esto podía crear, ¿no es cierto?, un problema serio. Bueno, ellos dice lo mismo que lo relaté aquí, ¿no es cierto?, que pudieron entonces transferirse y transformarse en cepas epidémicas. ¿Cuál fue el problema? Que al poco tiempo se describe la primera cepa que resistente a colistin, pero en una Escherichia coli, pero ya no en muestras de humanos sanos, ni de muestras de alimentos, sino que en un paciente y como agente causal de una infección urinaria. ¿Y cuál era el tema? Es que esta bacteria era resistente a cefalosporina de tercera generación, ¿no es cierto?, a tetraciclina, tobramicina, es decir, muchos mecanismos de resistencia, y resistente a colistin. ¿Ya? Pero yo quiero destacar que si bien es cierto, es resistente a colistin, fíjense ustedes que sigue siendo susceptible a imipenem, sigue siendo susceptible a amikacina. Entonces, aquí hay un tema interesante, porque cuando hablamos de resistencia a colistin, que es lo que define panresistencia, tenemos que probar todas las posibilidades de tratamiento. Porque ser resistente a colistin no necesariamente, esto está demostrando, no necesariamente es panresistencia. Porque la panresistencia debería ser que sea resistente a todos. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que para las panresistentes, las únicas alternativas que nos quedan es colistin y digeciclina. Entonces de ahí la importancia de que si este mecanismo plasmídico se empieza a diseminar a cepas que son XDR, es decir, resistentes a cefalosporina de tercera generación y a carbapenémico. Porque ahí sí que nos quedamos sin alternativa. Ahí está lo que yo les mencionaba. Se hicieron los estudios genéticos, se caracterizó el plásmido, se compararon los genes, pueden estar en plataformas genéticas, estos son dos plásmidos diferentes, pero si ustedes se fijan tienen el mismo gen, pero la constitución genética es diferente. ¿Y qué es lo interesante? Que se empezó a investigar, porque obviamente a todo el mundo le interesó saber qué pasaba con este gen en el tiempo. O sea, es un gen nuevo, porque el colistin se había usado, se dejó de usar, se empezó a usar más, se usa en producción animal. Entonces, esta es una colección de cepas de Escherichia coli aisladas de pollos entre el año 70 y el 2014. Y cuando lo que está en celeste es la tasa de resistencia al colistin, y lo que está en rojo es las cepas que tienen MCR1, que es la primera variante de este mecanismo plasmídico. Y ustedes fíjense
que desde la colección de cepas del año 70, ya esas cepas tenían este MSR1. Y empieza y se mantiene y empieza a aumentar. ¿Cuándo? 2008. ¿Cuándo empiezan a aparecer las cepas resistentes a carbapenémico? Más o menos en esta época. Y cuando digo en resistencia a carbapenémico, significa que empieza a usarse más colistin. Entonces empieza a seleccionarse un mayor número, y obviamente aquí también hay un aumento de la producción animal, mayor uso, ¿no es cierto?, de antibióticos, y hay un aumento considerable de no solamente la resistencia a colistin en estas Escherichia coli de pollo, ¿no es cierto?, sino que también de cepas que llevan el mecanismo de resistencia. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos bacterias que llevan este gen, que complica y son, ¿no es cierto?, si son cepas XDR que han adquirido este gen, no tienen tratamiento, entonces es importante porque desde la granja se puede transmitir a humanos, se puede transmitir a ambientes silvestres, ¿ya? Muchas aves silvestres visitan, ¿no es cierto?, las granjas, y las aves obviamente van a comer alimento que está ahí, van a haber contacto, y entonces las bacterias resistentes pueden pasar acá. Un dato importante: la industria farmacéutica tiene que producir los antibióticos, y toda industria produce desechos. En India, uno de los graves problemas que tienen, porque India es uno de los países donde mayor plantas de producción de antibióticos hay en el mundo, uno de los graves problemas que tienen es que los desechos de estas plantas que producen antibióticos van a los ríos y van cargados de antibióticos o de residuos de antibióticos. Por lo tanto, los ríos están llenos de antibióticos y están llenos de bacterias resistentes. Entonces aquí también, no solamente la responsabilidad de no producir antibióticos, sino que cuando los producen también tratar esos residuos. Y obviamente esto llega a los alimentos y nuevamente hay un ciclo. Entonces, esto por eso es que es importante este concepto de una salud o One Health, ¿no es cierto? Porque tenemos que involucrar el ambiente, involucrar la producción y los animales, y involucrar obviamente al humano. ¿Y por qué es importante? Porque este mecanismo plasmídico de resistencia está diseminado, este es del año 2016, pero ya se han descrito en África, muchos otros países, en Europa y también en Latinoamérica. En Chile tenemos un caso que va a ser presentado en el próximo Congreso de Infectología, que va a ser en Concepción. Lo invito a participar ahora en noviembre, entre el 5 y 8 o 8 de noviembre, que va a ser en Concepción, y ahí se va a presentar el primer caso de una Escherichia coli aislada de un paciente ambulatorio que tiene MSR1. ¿Ya? O sea, ya deberíamos pintar aquí, ¿no es cierto?, nuestro país con ese mecanismo. Se han estudiado estos genes, son genes que han ido evolucionando. Hoy día ya se describen 4 variantes de este gen. Eso significa que rápidamente ha ido mutando, ¿no es cierto?, y cambiando. Todavía no hay estudio de cuál, si uno es más efectivo o no. No hay estudio enzimático de la fosfoetanolamina transferasa. Aquí se ve, ¿no es cierto?, hay otras variantes ahí, no quiero hablar, que se comparan con las distintas, las plataformas genéticas parecidas, pero tienen algunas diferencias. Pero fíjense ustedes, ya la resistencia a colistin es 8. O sea, vamos aumentando la concentración mínima inhibitoria. Por lo tanto, se hace aún más difícil el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, ¿cómo tratar? Difícil. Es decir, ¿cómo combatimos estas superbacterias? La verdad es que hoy día no hay un esquema y no hay una propuesta. O sea, hay propuesta, pero no hay una propuesta oficial que diga esta es más exitosa, porque también depende mucho, si es una infección en humano, de cuál es el estado general de salud que tiene ese paciente. Normalmente estas bacterias afectan a pacientes que están muy, digamos, con un deterioro de salud muy alto, y por lo tanto no solo depende del antibiótico, sino depende de todo el otro sistema de funcionamiento de la fisiología de ese paciente. Pero lo que se ha propuesto son combinaciones. Y hoy día hay estudios in vitro de muchas combinaciones de antibióticos para tratar estas bacterias que son resistentes,
Combinaciones de antibióticos con los cuales las bacterias, cuando se trata con el antibiótico por sí solo, o sea, en forma individual, es resistente. Por lo tanto, son combinaciones de antibióticos a los cuales la bacteria ya es resistente. Pero ¿qué es lo que se apuesta? Es a tener efectos sinérgicos en la combinación que de alguna manera puedan tener efectos sobre él. Este es un trabajo reciente, de ahora de agosto del 2017, que propone una combinación de polimixina con otros antibióticos para el tratamiento de cepas que llevan no solo MSR1, sino que llevan también esta metalobetalactamasa. Y entonces proponen ellos polimixina B, no colistin, polimixina E, Astronan y amicacina. ¿Por qué? Porque dice que esto, desde el punto ellos dicen que el primer trabajo que se hace la farmacocinética de estas combinaciones, y lo importante es que esta combinación previene la formación de células filamentosas no replicativas persistentes. Cuando una bacteria deja de replicarse, se hace más complicado el tratamiento, porque muchos de los antibióticos necesitan que la bacteria esté en activo crecimiento. Entonces, estas combinaciones ellos demostraron que evita estas células que no se replican persistentes, y por lo tanto también podría ser un tratamiento efectivo, ¿no es cierto?, para combatir este tipo de bacterias. Bueno, pero lo importante, y esto para terminar, es que cosas generales que podemos hacer. Bueno, Elia les dijo, lavarse las manos. Eso es importante. Ustedes que ven pacientes, ¿no es cierto?, o que hay que lavarse las manos entre los pacientes, después de atender los pacientes, porque el vehículo más importante de diseminación de bacterias y de bacterias resistentes son las manos. Pero obviamente reducir la necesidad de usar antibióticos. Si no se les requiere usar antibióticos, no usarlos. Hoy día es muy difícil todavía en nuestra población hacer entender a una persona que tiene un resfriado común que no necesita antibióticos. Tenemos que hacer más educación. Es decir, el plan de contingencia debiera involucrar siempre educación. Mejorar el control de infección hospitalaria. Obviamente que eso es ideal, pero sabemos que, por ejemplo, en los hospitales públicos no siempre, y en algunas veces es imposible hacer aislamiento de los pacientes que están con infecciones causadas por este tipo de bacterias. Por lo tanto, hay que hacer una mejora ahí. Cambiar los incentivos que estimulan el sobreuso o mal uso de los antibióticos. Es decir, hay que hacerse responsable. Si se usó mal el antibiótico, tiene que haber ¿no es cierto?, una forma de que se penalice eso. Obviamente reducir y eventualmente discontinuar el uso en la agroindustria si es que es posible, ¿no es cierto? Y sobre todo el uso subterapéutico. Las concentraciones subterapéuticas son las que seleccionan más resistencia. Y obviamente educar y siempre educar, no a la población, pero también a los profesionales de la salud. A nosotros nos toca asistir a muchas conferencias y vemos que los profesionales de lo que llamamos equipos de salud, obviamente muchas veces no manejan bien el tema de los antibióticos. Y hoy día se está viendo, una de las propuestas que hace la OMS es cambiar, y en España ya lo asumieron, es cambiar los currículum de las carreras que tienen que ver con la prescripción de antibióticos. De manera que el tema de resistencia o de uso adecuado de antibióticos sea transversal en todo el currículum y no una pequeña parte en alguna de las asignaturas que se ven en ese currículum. Eso, muchas gracias. ¿Alguna consulta? Lo que pasa es que ustedes nos cuenta que ya no hay como herramientas de antibióticos para usar contra esta bacteria, y no se ha pensado, por ejemplo, la posibilidad de inducir a una bacteria la susceptibilidad a un antibiótico a través de la inserción de un gen. ¿A través de qué? De la inserción de un gen. Bueno, hoy día ustedes conocen lo que es la modulación genómica, el CRISPR, ¿no es cierto? Que edita en el fondo, la edición del genoma. Se ha pensado en usar ese tipo de cosas, pero como ella les dijo, el fenómeno de resistencia es un fenómeno individual. Y cada vez que se usa, o sea, cada vez que una bacteria se divide, su genoma cambia. Ese cambio puede traducirse en resistencia a antibióticos. Entonces, lo que se ha visto es que es mejor prevenir.
que tratar la bacteria resistente. Entonces, todo está apuntando a usar mecanismos alternativos de prevención, porque cuando ya está la infección hay que tratarla. El tratamiento habitual es con antibióticos. Hoy día se está pensando también usar antibióticos y otros mecanismos alternativos, por ejemplo, un probiótico. Pero lo que apunta hoy día hay mucho dinero involucrado en eso, es vacunas. Hoy día se están diseñando vacunas para algunos de los patógenos que no son tradicionalmente, digamos, están en los esquemas de prevención, es decir, patógenos que se adquieren a nivel hospitalario. El problema que yo veo en eso es que nadie sabe cuando entra al hospital si va a adquirir una infección hospitalaria o no. Entonces, ¿con qué vacuno? ¿Y con qué bacteria? Entonces, es bien complejo. Lo que se está apuntando, yo creo que uno de los estudios más promisorios es uno de los estudios que está dirigiendo la doctora Ada Jonath, que es premio Nobel, ¿no es cierto? Estuvo el año pasado en Concepción. Ella ha trabajado toda su vida con el ribosoma bacteriano. Y lo que está haciendo la doctora Jonath, ella se dio cuenta que si bien es cierto el ribosoma es muy similar en todas las bacterias, hay algunas secuencias en algunas proteínas del ribosoma que son específicas son especies específicas. Entonces lo que está viendo la doctora Jonath es ver esa secuencia para apuntar blancos contra esa secuencia. Entonces el antibiótico que usa va dirigido contra Staphylococcus aureus y no contra Escherichia coli. Eso apunta a ser un antibiótico mucho más específico y evitar una cosa que nosotros no hablamos, que es lo que llamamos daño colateral. Cada vez que nosotros usamos un antibiótico, no solamente apuntamos al patógeno, sino que alteramos toda la microbiota. Y cuando alteramos la microbiota, obviamente estamos seleccionando bacterias resistentes de la microbiota. Y esa microbiota es residente, se queda ahí. Y si se selecciona un componente de la microbiota normal que tiene genes transferibles, obviamente cuando llega un patógeno se lo puede transferir. Entonces lo que apunta la doctora Jonath es usar un antibiótico que lleve nombre y apellido. Es decir, hay una infección por Staphylococcus aureus, ese antibiótico va a afectar solo a Staphylococcus aureus. ¿Y por qué? Porque va a estar dirigido a un blanco nuevo, no existente para los antibióticos que hoy día existen. Pero sí hay muchos trabajos que apuntan a hacer una modificación. Es muy difícil, sí, generar una bacteria susceptible y que después, si yo la lanzo, no vaya a generar o no vaya a seleccionarse resistencia. Lo que sí puedo es lanzar una bacteria que compita con las bacterias resistentes. Y ahí está la profesora Sandra luchando a tener alguna cosa interesante. ¿Alguna consulta? Sí. De comentario, quizás estos porcentajes se pueden ver influidos los porcentajes de resistencia que aparecen debido a que han ido evolucionando los métodos de diagnóstico y que probablemente, o sea, poniendo un extremo, ¿no? Que uno dice, mire, qué alarmante, pero es que en realidad ahora tenemos un método de diagnóstico que es más sensible que arroja estos resultados. Sin lugar a duda que cuando yo tengo más herramientas para hacer diagnóstico, obviamente tengo más información y puedo. Pero cuando uno tiene colecciones de cepas que van de años, uno se da cuenta que efectivamente ha ido evolucionando la bacteria. Sí, en Acinetobacter, que es la mayor experticia que yo tengo, porque o sea, de los 30 años que casi que voy a cumplir, he trabajado 25 años con Acinetobacter. Claramente las cepas de la década del 90, que son, desde el punto de vista de especie, la misma especie, son clonalmente muy parecidas, han evolucionado sus genomas desde una susceptibilidad muy marcada a una resistencia. Y lo otro interesante es que muchas de estas bacterias que hoy día son problemas, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, son bacterias que originalmente eran ambientales. Entonces, tiene que ir, hay algo que nosotros hablamos, el fitness. Es decir, las bacterias tienen que tener, más allá del mecanismo de resistencia, tienen que ser capaces de adaptarse a estos nuevos ambientes. Acinetobacter es una bacteria de suelo. Cuando se describe por primera vez Acinetobacter es de suelo. Y rápidamente llega al hospital, fue exitosa. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad muy alta de adquirir genes de resistencia. Entonces, obviamente hoy día tenemos más estadísticas, más casuística, podemos hacer mejor diagnóstico. Pero claramente el tema es
es cómo la bacteria se comporta frente a este ambiente de presión selectiva. Usted dijo que se está viendo la posibilidad de, aparte del antibiótico, ponerlo con un probiótico. Eso, después de un tiempo, ¿la bacteria igual generaría resistencia a ese tratamiento? O sea, por eso decía yo que si uno estuviera en el lado de la industria farmacéutica, a lo mejor pensaría igual que ellos, porque cualquier antibiótico, cualquier agente antibacteriano, así en general, cualquiera sea, aunque sea una sustancia química, nosotros podemos en algún momento tener bacterias resistentes. La gracia es que cuando yo lo combino a un mecanismo como un probiótico, el probiótico lo que hace es usar lo que primero que mostró él en la diapositiva, el fenómeno de antibiosis. Es decir, asocia un compuesto químico a un fenómeno natural de antibiosis. ¿Qué es lo que hace el probiótico? Porque el probiótico lo que va a generar, a través de bacteriocina, a través de ácidos orgánicos, a través de otro compuesto que tenga propiedad antibacteriana, inhibición de la bacteria patógena. Entonces, es como usar una combinación, pero obviamente siempre va a haber la posibilidad de usar, en algún momento va a haber resistencia. Eso yo lo doy firmado. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en un laboratorio farmacéutico donde trabajaron el imipenem, el tracking, cuando llegó a Chile, hace 20 años atrás. Ese producto lo usaban exclusivamente en UCI, era un producto, digamos, más que nada exclusivamente intrahospitalaria y para un uso muy específico, digamos. Al tener presente, digamos, que al usar cefalosporinas de tercera generación, digamos, también generamos resistencia a los carbapenem, la pregunta es si realmente, digamos, el posicionamiento, porque esto se trata del posicionamiento que le da el laboratorio, o sea, definitivamente es el visitador médico, digamos, el que habla con el médico, el que le lleva el material, digamos, que el laboratorio selecciona y que finalmente termina, digamos, convenciendo al médico del uso del antibiótico. La pregunta es si, en definitiva, el uso, por ejemplo, del imipenem, a la larga, digamos, fue un descriterio usarlo, digamos, de la manera que se usó, porque en el fondo, al crear, digamos, un nicho exclusivo, digamos, en el uso de este antibiótico o de esta bala mágica, digamos, que era en su tiempo el imipenem, dejamos de lado, ¿no es cierto?, o empezamos a utilizar de forma masiva la cefalosporina de tercera generación. Esa es una consulta. Y la otra, me llamó la atención, ¿no es cierto?, que al encontrar esta Escherichia coli multiresistente, también hubiera sido sensible a la combinación tan ampliamente usada que es la amoxiclavulánico. Claro, después, digamos, se hizo, digamos, una observación respecto al uso de mezclas de antibióticos. Pero la pregunta es si al usar, digamos, distintos tipos de antibióticos podemos finalmente, digamos, bajar la resistencia y eso llevarlo, ¿cómo lo llevaríamos, digamos, a la práctica clínica diaria? Porque en el fondo, claro, uno, por ejemplo, si ve, digamos, un cuadro respiratorio alto, ¿no es cierto?, normalmente recurre a la amoxicilina. Pero claro, me toca ver, digamos, muchas veces casos remitidos en el que el antibiótico usado fue efectivamente una quinolona, un enrofloxacino. Entonces, ahí es cuando uno queda, ¿funcionará el enrofloxacino con la quinolona? El enrofloxacino con la amoxicilina, ¿tendrán, digamos, algún efecto sinérgico? ¿Hay algo, digamos, de la vida diaria, que pueda ser, digamos, extrapolado a la vida diaria, a la práctica diaria, que pudiera evitar, digamos, esta resistencia? Esas dos preguntas. Mira, bueno, la primera, la verdad es que el imipenem sigue siendo y siempre ha sido un antibiótico de uso restringido. Hoy día incluso es mucho más. Hoy día el expendio, digamos, de imipenem es solo a los pacientes que están hospitalizados en la clínica u hospital en la farmacia. Si tú no puedes ir a la farmacia porque se vende solo en el hospital, no se vende en la farmacia, digamos, comunitaria. Tú no puedes ir al hospital y comprar un imipenem. Bueno, en Chile yo compré 5 frascos de imipenem en Bolivia y me los traje. Lo único que me preocupaba es que el polvito blanco no fuera a ser confundido con otra cosa, pero
no todos los países tienen la misma rigurosidad. En Chile comprar imipenem es complejo. A nosotros nos cuesta un mundo conseguir imipenem para poder hacer nuestros estudios. Por lo tanto, sigue siendo. Yo creo que el gran problema de selección de resistencia en los hospitales es la ceftriaxona. Ceftriaxona se usa de entrada, de partida, en todos los pacientes que llegan con una neumonía adquirida en la comunidad, ceftriaxona. ¿Por qué? Porque se piensa en Streptococcus pneumoniae, en paciente adulto, el principal agente. Y ceftriaxona funciona. Lo más probable es que Streptococcus sea susceptible. Pero esa presión selectiva, tratando un gran positivo como Streptococcus pneumoniae, crea un tremendo impacto en bacilos gram negativos. Y de ahí la gran selección de bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Yo les invito a leer un artículo cortito que escribimos con el doctor Sergio Meyer, que es infectólogo. Se llama, se me olvidó, de la revista chilena de infectología, que tiene que ver con el impacto del uso de ceftriaxona en Streptococcus pneumoniae. Cómo impacta en los bacilos gram negativos, o sea, una cosa nada que ver, ¿ya? Entonces yo creo que el imipenem no es el uso de imipenem no es el problema, porque yo diría que ha sido siempre bien manejado. Que se ha empezado a usar más de cuando empiezan a aparecer las beta-lactamasa de espectro extendido, sí, sin lugar a dudas, porque obviamente hasta ese momento era una droga segura de usar empíricamente. En la segunda parte, en la segunda pregunta, yo creo que el tema tiene que ver con hacer microbiología. Yo le preguntaría aquí, los que ya son profesionales, ¿cuántos de ustedes hacen examen microbiológico cuando sospechan de una infección? Nadie. Les pasa a ustedes, les pasa a los dentistas y les pasa a los médicos, porque piden el examen, sobre todo si es un paciente ambulatorio, y se acumulan. Si ustedes van a los consultorios, a los laboratorios que trabajan con consultorios, sobre todo en examen de orina, hay una ruma de papeles. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que yo creo que una persona que tiene un cuadro infeccioso, sobre todo si no puede esperar un resultado. Hay que tratarlo. ¿Y con qué lo van a tratar? Con lo que les garantice que van a cubrir todo. Y por eso es que es muy importante la epidemiología local. No es lo mismo lo que está pasando en un hospital privado de Santiago a lo que pasa en un hospital público de acá. El profesional no es lo mismo lo que ustedes están tratando en una clínica menor, a lo mejor en una clínica mayor, o el que está trabajando en producción. Tienen que conocer la microbiología de su ámbito de trabajo, porque eso le va a dar la garantía que cuando hagan el tratamiento empírico van a tener cierto grado de seguridad. Si yo sé que el 80% de la Klebsiella o de la Escherichia coli de un hospital produce beta-lactamasa de espectro extendido, o sea, sería bien absurdo iniciar una terapia con una cefalosporina de tercera, ¿no es cierto? Porque obviamente lo más probable es que no le apunte. Pero si yo hago la microbiología, yo puedo controlar el tratamiento. ¿Y cuál es la tendencia? O se trata de apuntar. Conozco la microbiología. Primero, confirmo el agente etiológico. Confirmo el perfil de resistencia. Si me tiré, ¿no es cierto?, y estoy atacando con una bazooka y necesito solamente una pistola, descalar. Siempre hay que tratar de llegar a tratar la infección apuntando al patógeno que lo está haciendo con el antibiótico que tenga el menor espectro. Eso va a generar el menor impacto desde el punto de vista de la resistencia, desde el punto de vista de la microbiota normal. Por lo tanto, hoy día se usa mucho partir con esquemas muy complejos que combinan carbapenémico, que cubren con vancomicina porque no saben nada, porque el paciente está con un cuadro infeccioso, normalmente un foco febril, no tiene ni idea de lo que tiene. Entonces tienen que cubrir todas las posibilidades. Pero una vez que tienen la microbiología, usar la microbiología, los perfiles de resistencia de las cepas que están involucradas para descalar, si es posible, a un antibiótico de menor impacto, de reservar lo que es más potente, ¿no es cierto?, para infecciones más graves. El tema de amoxicilina ácido clavulánico es un tema aparte, porque la amoxicilina ácido clavulánico, el ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasa, por lo tanto se recupera ahí. Pero las bacterias evolucionan y se han visto, y lo que ocurre es que las bacterias mutan se hacen resistentes al inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, muchas veces tenemos cepas que son resistentes a amoxiclavulánico, no porque tengan una enzima que inactive los dos, sino porque muta a la acción del inhibidor.
Entonces eso hace que esta bacteria, incluso después se ha visto cuando se deja usar amoxiclavulánico, la bacteria vuelve a mutar y revierte y deja y ahora es susceptible. ¿Sí? Lo que vamos haciendo en el fondo cada vez que usamos antibióticos es ir seleccionando individuos que se van adaptando. Yo no lo puse acá, pero lo que nosotros vemos cuando vemos el fenómeno de resistencia es darwinismo puro. Es decir, el uso de antibióticos selecciona el más apto para ese momento, para ese antibiótico, para la situación en que se enfrenta la bacteria. Entonces, yo diría que hay que ir viendo, y por eso es que hay que hacer vigilancia. No nos podemos quedar con los datos, como les decía yo delante del 2014, estamos en el 2017. Lo más probable es que esa data, esa base de datos, si bien es cierto puede que haya una relación, lo que tengamos hoy día sea diferente. Entonces no podemos enfrentar el mundo de hoy con datos de hace 10 años. Es muy importante conocer la microbiología, la casuística que tenemos en nuestro ámbito de trabajo. Es la única forma de tratar de manejar de mejor forma los antibióticos. Y por eso es que hay que hacer microbiología. Usted dijo que cuando llegaba un paciente con neumonía, lo atacaban con el antibiótico al tiro. Y eso genera resistencia, que la bacteria hacía presión para que generara resistencia, ¿sí? O sea, a ver, un concepto que es súper básico y que es importante entenderlo. El antibiótico no genera resistencia. El antibiótico selecciona una bacteria que por fenómenos genéticos cambió, y ese cambio significa que se traduce en la resistencia. Cuando llega un paciente con una neumonía en un hospital, adquirida en la comunidad, que normalmente lo tratan con ceftriaxona, se inicia la terapia. Si la bacteria dentro no hay que olvidarse que cuando nosotros no tenemos una célula bacteriana, tenemos millones de células, y cada una se divide y por división binaria da origen a dos. Entonces, en esos millones de células que se han dividido, que han replicado su material genético, es muy fácil o es muy factible que un individuo en 10 elevado a 9 células haya cambiado. Si ese cambio significa que, por ejemplo, en el caso de ceftriaxona, cambió las PBP, o sea, un aminoácido en las proteínas que son el blanco de la ceftriaxona, esa bacteria va a ser resistente. Pero no es que el antibiótico genere la resistencia. El antibiótico no va y cambia el ADN. Hoy día se postula, por ejemplo, con la esquinolona, un poquito una cosa distinta. ¿Por qué? Porque las quinolonas actúan sobre el ADN. Entonces, hoy día se postula que las quinolonas inducirían mutaciones que finalmente se traducen en resistencia. Pero eso también es controversial. Hay estudios que lo apoyan, hay otros que no. Pero lo importante es que lo que nosotros hacemos es seleccionar algo que ya existía. El antibiótico no genera una bacteria resistente nueva. Seleccionamos lo que ya existió, esa bacteria que ya había cambiado. Las que no lograron cambiar se mueren, que son las susceptibles. Bueno, agradecer la convocatoria. Bueno, off the record, nosotros hacemos actividades siempre. Cuesta mucho invitar a la gente que la gente participe en actividades que son gratuitas. Y como ustedes ven, dos colegas que vienen de Concepción, nosotros, colegas de la directiva, que hacemos esto porque nos gusta. Entonces, estas cosas son las que retroalimentan para seguir haciendo cosas. Entonces, los invito a que sigan revisando páginas y vean y puedan seguir asistiendo, porque esto además es cultura general. Es cultura general profesional para su futuro. En un examen de grado puede ser algún tipo de esta pregunta o tener algún conocimiento de algo, a pesar que son antibióticos que los PNE, los que nombraron, nosotros no lo ocupamos. Solo se pregunta amoxiclavulánico, enro y sería, pero lo ideal sería que esto se replique y podamos hacer más actividades de este tipo y además aprovechar excelentes profesionales y pedagogos que van a demostrar aquí la trayectoria que tienen. Así que, yo quería contar una cosita. En Chile no tenemos alguna regulación debido al uso de antibióticos en veterinario. Entonces, ¿qué pasa? Los veterinarios, cuando mandamos un cultivo de antibiograma al laboratorio, lo mandamos a un laboratorio humano. Por lo tanto, cuando tenemos una cepa resistente, todas las alternativas son de uso humano. Y ahí está imipenem, colistin, y en los veterinarios en sí nos vemos como obligados a usar. Pero esto es un círculo vicioso, porque eso ocurre porque como mandan tan pocos exámenes, no es rentable tener los otros antibióticos.
Entonces yo creo que es importante empezar a hacer microbiología. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, si no te dan una alternativa, ¿con qué tratan? Entonces yo creo que es bien importante eso, es decir, en la medida que se empieza a usar más y se haga, digamos, conciencia de que mientras yo no tenga la información, no tengo de dónde agarrarme para hacer... Porque ¿qué es lo que sucede? Dan un antibiótico, falló el tratamiento, como no tienen información, dan otro, vuelve a fallar y lo único que están haciendo ahí es seleccionando bacterias resistentes. Les pasa a ustedes, nosotros hacemos muchas clases a la posgrado de odontología y les pasa exactamente lo mismo. Porque no es habitué en su práctica profesional el uso de esta información microbiológica. Entonces, claro, si ustedes mandan a un laboratorio humano, les va a poner los antibióticos que usa normalmente ese laboratorio. A lo mejor deberían conversar con el laboratorio, si hay un laboratorio que está más presto a cambiar, de que tengan alguna de las alternativas que ustedes tienen. ¿Sí? Esto es todo, es conversable. Bueno, en ese aspecto también mencionar que como gremio a veces es súper difícil hacerlo porque en la realidad, bueno, el colegio es un nombre muy grande, pero en la realidad los que participan son muy pocos. Porque a nivel nacional hay 4.000 colegiados, y esos 4.000 colegiados, más de 3.000 fueron colegiados obligatoriamente por la ley antigua, y los que se colegian al año en veterinarios no deben ser más de 100 que se colegian, pero los que salen, ustedes saben que el número es altísimo. Y segundo, nosotros en veterinarios no tenemos ninguna sociedad especialista en este tema, ¿no? Lo tiene solamente medicina, y la que nombró el doctor, la Sociedad Chilena de Infectología, tiene comités que se dedican exclusivamente al tema de resistencia. Bueno, nosotros nada. Lo otro importante es la comunicación, porque una bacteria de origen o de patógeno animal tiene límites para definir resistencia que son diferentes a los que es de las bacterias en humanos. En Staphylococcus coagulasa positivo, que normalmente quedan ahí en el área veterinaria, porque en el humano yo diría el 99% cuando es coagulasa positivo es áureo. Por lo tanto, ¿para qué se va a hacer problema por el 1%? El problema es en veterinaria, porque de los coagulasa positivos tenemos varias especies, y definir, por ejemplo, meticilino resistencia no es lo mismo que definir meticilino resistencia para aureus, para intermedios, pseudointermedios, es muy diferente. Y uno se encuentra con esa realidad. Yo estoy dirigiendo una tesis doctoral en la Chile, que estamos trabajando con Staphylococcus aureus meticilino resistente aislados desde perros, el veterinario que lo atendió y la clínica, es decir, el entorno. Es bien interesante. Los que más tienen Staphylococcus aureus meticilino resistente son los veterinarios, menos que los perros. ¿Ah? Entonces, también son vectores para las mascotas. Entonces, es bien importante hacer la vigilancia, porque si ese es un intermedio, o intermedios, que son las especies más frecuentes en caninos, ¿cómo se llama? Cánidos. La definición es distinta. Es distinta que si fuera un aureus. ¿Ah? Entonces, es bien importante esta interacción que se puede dar con el laboratorio, porque obviamente él tiene el CLSI, que es el Clinical Laboratory Standard Institute, que es el que rige todas estas normativas para esto. Nosotros nos basamos en ello, porque la rige para Estados Unidos, pero nosotros usamos esa normativa. Tiene límite de resistencia para antibióticos y para patógenos veterinarios y humanos. Son documentos diferentes. Entonces, incluso hoy hay un documento para patógenos de acuicultura, que es diferente al veterinario original que había antiguamente. Entonces, es bien importante, porque también para ustedes es importante que le informen, que la información, digamos, sea confiable. ¿Sí? Yo no puedo informar a un áureo siendo un medio, porque puedo a lo mejor decir, es meticilino resistente, y no es meticilino resistente. Así que un aplauso. Y lo esperamos para que vean la plataforma.